Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva versión de Humo Blanco para tratar una serie de temas, esta vez con Charly García, la voz de Diazepam, con el que no solo vamos a hablar de música, obviamente, sino en general de cómo se ve la situación política nacional. Hola Charly, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Augusto? Un gusto siempre conversar contigo y aprender de todo lo que tienes para enseñar. Nada, más al contrario, me interesa mucho pensar un poco por fuera, como dicen algunos guachafitos de la caja, ¿ya? Pensar por fuera de lo que es la izquierda, ¿no? Como etiqueta, ¿no? Y más bien mirar lo que han sido y son movimientos como el PAN en Perú, por ejemplo, ¿no? El Perú puede decir además que es casi el fundador del PAN, ¿no? Hay ese mito, pero ha sido bastante explicado que es más un mito que otra cosa, ¿no? Sí. Es otra de estas construcciones chauvinistas del Perú, ¿no? Todo, Sí. todo es peruano, todo es peruano. No, además los mejores peruanos. Sí. Tiene, sí, mucho. Pero hay mucha tradición de música contestataria desde el subte de los 80, por ejemplo, ¿no? Que tenía una actitud bastante contestataria, que bueno, el subte ya no existe como corriente, o no es lo masivo en todo caso que era en los 80, y quienes eran del subte no todos pues mantienen esa misma idea contestataria, ¿no? Varios han pasado incluso de incendiario a bombero, como dicen, ¿no? Suele suceder. Pero ¿qué es lo que caracteriza al PAN nacional? Al PAN nacional, ¿qué es lo que lo caracteriza? Primero habría que entender qué caracteriza el PAN, y eso es una discusión bien complicada, porque todo el mundo tiene una versión, pero principalmente el PAN, al menos como yo lo entiendo y como yo lo sigo, es primero una oposición al conservadurismo, una oposición al orden como algo completamente vertical y autoritario, al autoritarismo, ¿no? Eso principalmente. Y de ahí, bueno, derivan muchas cosas, ¿no? Hay mucho punk anarquista, hay punk de izquierda también, y existía o existe luego de un tiempo también punk de derecha, incluso hay bandas de punk nazi, ¿no? Neonazi. Es impresionante que haya eso, ¿no? Sí, es como medio un contrasentido, pero pero en todos lados soy sus idiotas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, o sea, ¿Y el PAN de Diazepam? Con Diazepam nosotros hacemos punk melódico, no es el género más incendiario, no es el género más violento, por decirlo de una forma, no es el más agresivo, pero sí nos mantenemos siempre como anclados a esos criterios de oponernos al conservadurismo, al autoritarismo, ¿no? Que son lo que construyen nuestra identidad panqueque, como se le dice al punk peruano, ¿no? Sí. Son panqueques. ¿Cuántos años con Diazepam, Charly? Tenemos ahorita 23 años ya como banda. ¿Sí? Qué barbaridad, ¿no? Rápido se pasa. Sí, pues. En algún tiempo se separaron, ¿no? Sí, duró poco la separación con Diazepam, duró 1 año, 10 meses, por ahí, casi 2 años. Porque en verdad, pues, cuando ya estás metido en la música es como la política, pues, Augusto, ¿no? Te puedes decir, ya no quiero saber nada más, pero el rato estás ahí haciendo algo de nuevo, ¿no? Entonces regresas rápido, ¿no? Felizmente, felizmente regresaron, ¿no? Aquí estamos. Es imposible hablar del PAN nacional sin hablar de Diazepam, pues. Bueno, son un montón de bandas, ¿no? Yo prefiero siempre hablar de una escena, ¿no? Y como escena hay muchas cosas valiosas y muchas cosas que corregir y muchas cosas que cambiar radicalmente, ¿no? Claro. A eso también quería ir, ¿no? O sea, porque, bueno, yo sé tanto de música como de tecnología, ¿no? Así que, pero sí entiendo que desde la escena punk que tú señalas, hay una mirada del país, ¿no? Bueno, yo te sigo hace años en tus opiniones y me gustaría desarrollarlas, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves
para mirar la última temporada del país? En esta coyuntura, ¿no? A raíz de el golpe o los golpes, si quieres, del 7 de diciembre, creo que ha sido muy decepcionante en general ver a muchos artistas, en general te digo, no solo de la escena punk, callarse, mirar a otro lado, ¿no? Hacer como que nada pasa. Y especialmente del punk, que tiene esta histórica relación contraria a los autoritarismos, conservadurismos, represión abusiva y demás, quedarse callados, ¿no? O incluso viejas glorias del subte y de incluso de nuestra escena, ponerse del lado pues de la represión, ¿no? Creo que ha sido decepcionante también ver a muchos quedarse callados, pero felizmente no son todos y felizmente no son el público, que es lo que me parece importante. En el público siempre hay gente joven y gente es lo que más rápido se renueva y mucha de esta gente joven no se identifica pues con el silencio o con discursos conservadores, ¿no? ¿Qué has encontrado tú en ese nuevo público? Empatía con los mensajes que nosotros tratamos de levantar. Ninguno de los que han tenido mensajes fascistas en sus redes sociales se atreven a en un concierto decir algo en contra, ponte de Inti Brian, algo en contra de los asesinados en Ayacucho, en Puno, ¿no? Todo eso lo mantienen en sus redes sociales, pero en sus conciertos es muy seguro que de levantar un discurso así reciban rechazo, ¿no? Porque finalmente, y eso es lo que me da cólera también a veces, a muchos de los chiquillos que yo veo en las marchas, veo en la primera línea, son también chiquillos que van a los conciertos, ¿no? Entonces me parece que esos silencios, por tanto, son más dolorosos, son más graves, ¿no? No puedes, por un lado, llamarlo a tu público al que tanto quieres y por otro lado pensar que son X adjetivos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que ese público, esa juventud, que es muy cercana a los movimientos contestatarios, no solo en el terreno de la música, también lo vemos, como señalas, en el terreno social, no se acerque de igual manera a los grupos de izquierda o lo que conocemos como grupos de izquierda? Lo que pasa es que yo creo que más bien hay mucha organización de parte de los chicos que no conocemos de repente, ¿no? Hay chicos que se organizan ahora como brigadistas, hay chicos que se organizan ahora para colectivos más pequeños, muy puntuales, desde el anarquismo, desde la izquierda también, ¿no? Y probablemente no conocemos qué están haciendo los chicos. De repente la izquierda tradicional, por decirlo de una manera, ha envejecido un poco distante de esas nuevas generaciones, ¿no? Pero ahí están y están luchando y son los principales afectados por todas estas cosas que ahora se levantan en discursos desde el progresismo hacia la izquierda, ¿no? Del cambio climático, del respeto por las diversidades, del feminismo, ¿no? Son nuevas temáticas en general, ¿no? Sí, son nuevas temáticas y son aportes valiosos que nos toca estar atentos a escuchar, ¿no? y a ver cómo construimos ese mundo más justo, que siempre vemos más bonito, si quieres ponerlo en términos de belleza, que siempre nos hemos imaginado y que siempre hemos querido construir, ¿no? Tiene que incluir eso también. Tú has dicho alguna vez, merecemos un Perú que piense en la gente, en su día a día, en sus futuros y economías. Todos los técnicos y expertos viven de la continuidad del desastre. Este país es el negocio de la constante emergencia y reconstrucción. Se enriquecen a costa del desastre que ellos nunca viven. Sí, acá hay un tema que es justamente del que nacen estos conflictos sociales, ¿no? Hay un discurso que se acaba, el discurso de la meritocracia, el discurso de la tecnocracia, que lo va a solucionar todo, que el modelo lo va a solucionar todo, que lo único que ha logrado es que un sector de la población se enriquezca y otro sector de la población se mantenga con la promesa incumplida de salir de la miseria, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos visto ahora con Yaku y con El Niño es que el desastre que se repite constantemente, ¿no? Han tenido la sinvergüencería de sacar fotos de Fujimori en barro como si se le extrañase, cuando lo concreto es que Fujimori no hizo nada y por eso la historia se repite a cada rato, ¿no? No se frenó en ese momento no se previó lo que había que prevenir.
bueno, ¿y por qué? Porque el desastre continuo es un gran negocio, pues, ¿no? Es mucho más eficiente reconstruir constantemente, ¿no? Dejar que todo se derrumbe y que se reconstruya constantemente, a hacer una buena obra que garantice que por años no va a haber desastre, ¿no? En el Perú todo el tiempo hablamos de la reconstrucción a raíz del desastre, la campaña, hay que soltar fondos de emergencia, ¿no? ¿Y quiénes se benefician con esos fondos de emergencia? Las mismas élites, ¿no? La misma gente que además siempre se queja de la intervención del Estado, ¿no? Ah, sí. ¿No? Es Pero así de... qué bien que le roban al Estado, ¿no? Claro, claro, pero qué bien que le roban al Estado, ¿no? Al final tienen, salió un alcalde o gobernador regional, no me acuerdo, que decía, ¿no? El problema es que siempre que presentamos una obra, también lo primero que nos dicen es saquen los drenajes, ¿no? ¿Y por qué nos dicen que saquen los drenajes? Eso es garantizar que la obra que se destruye, que se necesite nuevamente reconstruir, ¿no? Entonces, hay una lógica ahí de cómo entender al otro, ¿no? Es bien perverso también, porque entiendes al otro como alguien que puede sufrir el desastre y tú estás pensando en plata, ¿no? Claro, o sea, te has dicho también, por ejemplo, se me ocurre que si hay planificación, el día que hagan bien las cosas, no vuelve a haber desastre y se acaba el negocio. Sí. Ah, me van a sacar todos los tweets ahorita. Sí. Está bien, dale. No es finta que te sigo, ¿eh? No, te sigo hace años y con mucha alegría, en verdad. Ah, qué bueno. Grandes verdades también allí, sin duda. No, Pero es cierto, pues, ¿no? O sea, si estas personas que se encargan siempre de la reconstrucción y que siempre están envueltos en casos de corrupción, ¿no? Como Garrido Leca con lo de Pisco, ¿no? Hemos tenido ahora también lo de la reconstrucción con cambios, ¿no? Con la gente PPK, Vizcarra. La idea de la empresa privada que es eficiente y no roba, ¿no? Claro, esa idea de que no, la empresa privada lo va a hacer bien. O sea, necesitamos un Estado responsable que no robe también, ¿no? El problema ahí es que se reconstruye para que se destruya esta obra, ¿no? Y se culpa a uno, se culpa al otro, se culpa a 1000 personas, pero finalmente los afectados son siempre los mismos, ¿no? Y lo mismo con la represión, ¿no? Dicen, incluso llegan a tratarlos con un doble estándar, ¿no? Cuando tomaban los aeropuertos decían, tenemos que sacarlos porque el libre tránsito, pero cuando querían venir a Lima les bloqueaban la carretera y ahí el libre tránsito no es para todos, ¿no? El libre tránsito es para los que pueden viajar en avión por el país nomás, pues, ¿no? Es lo bueno de estos tiempos y de la lucha campesina, ¿no? Que de alguna forma logra cambiar muchos sentidos comunes, ¿no? Que Sí. nos permite entender mejor el país, ¿no? Sí, es que lo que estamos viendo también es un colapso de un sistema, ¿no? Que no ha sabido atender a la gente en la crisis del COVID, ¿no? Que no respondió, no han sabido atender ahora a la gente en la crisis con el Yaku, no han sabido responder ni siquiera democráticamente en las elecciones y la crisis política evidente que hemos tenido, ¿no? La defensa de la democracia se olvidaron y fraude por todos lados, ¿no? A gritar fraude por todos lados. El tema de la pandemia también la prioridad era ver cómo privatizar las vacunas, ¿no? Que la vendan los privados, porque, Sí, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos de que hicieron campaña para privatizar las vacunas, ¿no? Dijeron, van a pasar 30 años y no vamos a estar vacunados, ¿no? Sí. Y eso es una campaña que quizás no nos damos cuenta, pero es de terror. O sea, la gente en pandemia no ha sido poca cosa. La gente en pandemia se estaba muriendo, ha tenido que hacer colas y pagar miles de soles por un balón de oxígeno, ¿no? Entonces, la gente no se olvida de eso. La gente sabe, la gente que ha perdido, que le pedían coimas para darle un espacio en una cama UCI, ¿no? O que si tenía el acceso, incluso los que pagaban seguro privado, les decían, no, justo eso no cubre, ¿no? Justo... Entonces era un desamparo total. Y la gente reconoce que este desamparo es el modelo, ¿no? Por eso cuando se habla de nueva constitución y te dicen, ¿pero qué quieres cambiar de la constitución? Como si fuese una discusión técnica, ¿no? Y cuando la gente dice, quiero una nueva constitución, es lo que dice, quiero nuevas reglas del juego porque este juego está arreglado. Este juego siempre beneficia a los mismos y siempre son los mismos los que se perjudican y siempre son los mismos los que ponen los cuerpos y los mismos los que ponen las balas,
¿no? Eso es lo que tiene que cambiar. Por eso da tanta bronca, perdón, que me estoy yendo, creo, más allá de la pregunta, pero da tanta bronca cuando le dicen a la gente, con la facilidad con que le dicen a la gente terrorista, o que le dicen a la gente ignorante, cuando lo único que estamos pensando es en construir un mundo nuevo, ¿no? Es en construir un país distinto, ¿no? Esta injusticia que tiene tantas décadas no puede ser lo normal, no puede ser lo mejor a lo que aspiramos. Tiene y tenemos que convencernos de que hay algo mejor que construir. Claro, el tema de así es la vida no tiene por qué funcionar. No. Tengo la impresión, Charlie, no sé qué te parece, que los marcos, estos de derecha, centro, izquierda, son muy limitados para entender la situación nacional, ¿no? Que más bien lo que yo veo, y creo que ve alguna gente, es una pequeña élite que secuestra al Estado, ¿no? Para su beneficio, y hace lo que le da la gana, ¿no? Y una mayoría nacional que se ve que no la dejan ejercer su soberanía popular, o sea, es decir, decidir el rumbo del país. ¿Qué piensas? Sí, va más o menos en la línea de lo que te digo, ¿no? O sea, esta gente que ha estado tan acostumbrada a tener el poder, no ha sido capaz ni de solucionar los problemas que ya habían, ni de ofrecer un futuro mejor, ¿no? Cuando han estado en el poder. Se habló de la tecnocracia con PPK, ahí está PPK preso también. Uy, ahí. Perdona. Dale, retomamos. Ya, continuamos. Va más o menos en la misma línea de lo que te decía, ¿no? La promesa de este modelo y la promesa de la gente que lo ha sostenido en el poder, no solo no fue capaz de solucionar los problemas que ya habían, sino no ha sido capaz de ofrecer mejores cosas a la gente, ¿no? Y no ha sido sobre todo capaz de atender en estas crisis enormes que tenemos desde hace varios años, ¿no? Y lo que ha tratado de hacer es ocultar la crisis o de echarle la culpa primero, ahora en lo último, ¿no? Nos decíamos hace un rato, le he echado la culpa los narcos, los mineros ilegales, los ponchos rojos, el G2 cubano, Evo Morales, era todo el mundo menos ellos, ¿no? Entonces, no hacen un mea culpa porque no tienen solución, no pueden hacerlo, ¿no? En el momento que ellos hagan el mea culpa les van a decir, ok, entonces ¿ahora qué propones? Lo mismo, te propongo lo mismo, sí. yo arriba, tú abajo, esa es la única propuesta que tienen. Es la paradoja de estos tiempos, ¿no? Que te ofrecen lo mismo, o sea, no tienen que ofrecer, pero además yo tengo la sensación de que la élite, ¿no? La oligarquía de siempre está pasando piola, ¿no? O sea, nosotros peleamos contra sus perros guardianes, ¿no? Renovación, ¿cómo se llama el alcalde de Lima? Porqui, Rafael López Aliaga. Es un muñeco bonito, ¿no? López Aliaga, ¿no? Cueto, Montoya, que son sus perros guardianes, claro, ¿no? Y que son absolutamente prescindibles además, ¿no? Pero los dueños de la pelota en realidad la están pasando de lo mejor, ¿eh? Son los que más han ganado en la pandemia. Bueno, ganan ahora. Ahí estaba el nuevo presidente de la CONFIEP diciendo, ¿no? El modelo es lo mejor que nos ha pasado en años. Claro, a ustedes de todas maneras, ¿no? Claro. Pero esta incapacidad de cumplir sus promesas cada vez les da menos margen de tiempo, ¿no? O sea, Porqui hizo campaña diciendo no van a subir los peajes y la primera semana creo que entró el poder ya subieron los peajes, ¿no? Y subieron descaradamente. Entonces ya no tienen ese tiempo para alargar las cosas y florear un poco a la gente, que ya viene el cambio, ya viene el modelo va a empezar a funcionar ahorita, ¿no? Ahorita se arregla, ¿no? Ya no, la gente no les cree, ¿no? Y cada vez necesitan la inyección de plata más rápido, ¿no? Claro, pero eso es verdad. Creo los sentidos comunes se han movido en estos tiempos y sin embargo lo nuevo no aparece todavía como alternativa, ¿no? Todavía hay mucho que construir, ¿no? Y creo que en eso, como te mencionaba antes sobre los jóvenes, por ejemplo, no por romantizar a la juventud, ¿no? Por eso hemos hablado bastante de que cuando conversábamos hace varios años y Kenji era joven, decíamos, ya Kenji es joven y mira, ¿no? Claro. O Keiko era la joven y mira lo que es, ¿no? No es por romantizar la juventud, pero creo que hay que escuchar a
a diversos sectores, no quedarnos conversando siempre entre los mismos compañeros de izquierda y conversar con los mismos rollos. Y ya sabemos hasta cómo caminamos. Claro, ya, sino que hay que conversar con más gente, hay que conocernos más, hay que escucharnos más, no señalarnos tan rápidamente, ¿no? Yo creo que hay sectores con los que no hay nada que conversar definitivamente, ¿no? Incluso algunos personajes que se hacen llamar de centro, porque el centro siempre ha sido una trampa, pues, ¿no? En el centro siempre cae mucha gente que le da vergüenza decir que es de derecha, ¿no? Pero en el momento que tiene que ser de derecha no lo duda. Porque ¿qué es el centro? Sí, pues. Un poquito de acá, otro poquito de allá. Sí, ¿no? Es como... Y además que históricamente, a la hora de la hora, los centros siempre se han puesto a la derecha, pues, ¿no? Nunca del centro se han ido a la izquierda, ¿no? Es una tradición. Claro. ¿No? Entonces, a mí me parece que eso de decir de centro es decir soy de derecha, pero me da vergüenza decirlo, ¿no? Me da rochín. Entonces, eso, ¿no? Pero sí hay sectores a los que tenemos que acercarnos y no acercarnos en la misma forma en la que se ha acercado durante mucho tiempo la izquierda, con un rollo vertical, con un rollo de yo traigo los evangelios, le traigo la verdad y la vida, ¿no? Sino, a darles conciencia. Eso, ¿no? Sino a construir juntos, ¿no? A entender que este país, la única salida que tiene, creo yo, es trabajar juntos y construirlo juntos, ¿no? Claro, darle cuerpo a la enorme voluntad de cambio que hay en el país. Y juntas y juntes, ¿no? O sea, sí. con todo lo amplio y todo lo diverso que pueda hacer. Hemos logrado avanzar, ¿no? Porque para mí es un avance lo de la diversidad, sí, claro. El feminismo. Es una de las pocas cosas de las cuales los peruanos deberíamos sentirnos, peruanos y peruanas, sentirnos orgullosos, ¿no? Y que nos interpela también, ¿no? Y si nos toca que nos interpele, pues habrá que cuestionarnos, ¿no? De eso se trata también ser de izquierda, ¿no? Claro. Y por eso es que creo que lo nuevo, una fuerza transformadora de cambio, necesariamente tiene que ser feminista, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Ya? No queda otra. O sea, si no se incorpora el feminismo como una fuerza en el espacio de la transformación, esto no tiene futuro. Sí, y hay muchas también líneas que escuchar y que prestar atención, ¿no? El feminismo definitivamente es una de ellas, ¿no? Tampoco, por ejemplo, anticapitalistas también tenemos que ser, ¿no? Cuestionar las estructuras verticales, ¿no? Con las que se sostiene la riqueza solamente a través del abuso, ¿no? Claro. Creo que el reto del presente es cómo ser transformador, ¿no? No siendo una capilla. Sí, claro. Sino siendo parte de una mayoría nacional. Sí, no podemos empezar a tachar a todo el que no es, ¿no? Sino tenemos que construir un país en el que todos lleguemos a ser. No se trata de buscar al militante perfecto, ¿no? Y único y... Además, que ¿de dónde va a salir? Va a venir de Marte. Al militante, la militante, o sea, si vas a buscar ese esencialismo, esa pureza, pues vas a terminar con un partido de 2 personas, de 3 personas, ¿no? Y eso, ¿no? Claro, autoaislado, ¿no? En la pureza, ¿no? No, además, luego de 30 años de neoliberalismo, ¿no? Yo digo, algún nivel de subjetividad ha creado el modelo, pues, ¿no? No es que vamos a tener a un militante de la transformación químicamente puro, ¿no? Y un poco más y le salen alas, no, pues así no es la vida. Hay un proceso, ¿no? En el que nos toca interpelarnos, nos toca repensarnos, y luego de eso pasar a construir juntos, ¿no? Estamos en ese proceso, por eso creo que todavía no hay lo que tú dices, ¿no? Cómo se levanta ese discurso desde el pueblo, eso. Creo que todavía no hay, creo que todavía estamos en un momento en el que hay muchos focos y mucha gente proponiendo cosas, van a haber muchos recambios, supongo también, Pero el fogón está riendo, ¿no? Eso, sí, pero están pasando cosas en el país, ¿no? Y felizmente creo que quien avanza, como siempre, es el pueblo, ¿no? Yo creo más bien que han apostado todo en esta guerra por ganarle a Castillo con el discurso del fraude, que figuras como Cateriano, el mismo Vargas Llosa, ¿no? Han terminado, ¿quiénes más eran pues abanderados o Nano Guerra, ¿no? Que hace 5 años decía Fujimori, maldito ladrón, y ahora es como te extraño, Fujimori, tuitea, ¿no? Entonces, se han desfigurado, se han terminado desdibujando, y esa es una ventaja. La gente no les cree, y está bien que no les creamos, ¿no? Claro, hay un camino abierto, como tú dices, para la construcción de algo que cambie el país necesariamente. Y
creo que es un buen tiempo para el país. Bueno, Charly, te agradezco mucho la conversa. Y Gracias a ti, Augusto. Sí, yo siempre encantado de conversar contigo. Ya. Esperamos tenerte una siguiente vez. Cuando quieras. Bien, llegamos así a la parte final de Humo Blanco, recomendando como siempre, a insistencia de nuestro productor, que aporten al programa para que sobrevivamos en esta ventanita de ideas por la transformación, por el cambio, por hacer un país vivible, por no ser tan seriones en la política, pero sí transformadores, ¿no? Y suscríbanse, que es gratis, pues. Y eso también nos sirve. Listo, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición.